Hola, el día de hoy te mostraré una nueva super herramienta de inteligencia artificial que contiene más de 1000 herramientas en una sola. Herramientas que te permiten crear imágenes, que te generan videos, que dan vida a las imágenes, puedes generar voces, realizar faces web y mucho más. Y lo mejor de todo es que lo puedes usar gratuitamente. Pero antes de iniciar, si te parece interesante este tutorial, dale un me gusta. También déjame tus comentarios. La plataforma es Hugging Face, el enlace de esta plataforma lo encontrarás en la descripción del video. Y para ver las 1000 herramientas debes hacer clic en Space. Hacemos clic sobre él y aquí podrás visualizar que existen una variedad y cantidad de herramientas. Te mencioné que eran 1000, pero en sí no son 1000, son más de 1000. Son 8222 herramientas, es decir que tienes una inmensa cantidad de herramientas para que puedas estar probando. Pero en este tutorial no te podré explicar cada una de las herramientas. Demoraríamos mucho. Es más, el tiempo sería muy corto. Es por ello que en esta oportunidad solamente me voy a enfocar a la creación de imágenes. Utilizar las herramientas que aparecen aquí, pero para la creación de imágenes. Iniciaré con la herramienta de DALL-E 3. Me ubico en esta parte y hago clic sobre esta opción. Presiono la tecla control para que se abra una nueva ventana. Una vez que la ventana cargó completamente, en esta parte de aquí debemos escribir el prompt. Voy a pegar. Lo escribí en el idioma inglés para que tenga mejores resultados. Y en este caso le estoy solicitando que dibuje a un astronauta que está montado en su caballo, pero está en el espacio. Una vez escrito el prompt, debemos presionar el botón Run. Pero antes de presionarlo, vamos a ingresar algunas opciones avanzadas. Presiono sobre esta opción y aquí me indica que puedo modificar o cambiar el prompt negativo, o sea, qué es lo que no quiero que aparezca en la imagen. Seguidamente observamos el seed, el número de seed, que en este caso está en aleatorio. También podemos cambiar el ancho, tanto el ancho y el alto de la imagen. En este caso está 1024 por 1024, pero si deslizo hacia el lado derecho, mira cuántos píxeles puedes crear o generar. 2048 de ancho y de alto, que es la misma cantidad, pero lo vamos a dejar con un poco menos. Empiezo a reducirlo. Este es el tamaño de la imagen que voy a generar. Y luego tenemos la escala de orientación, donde le estoy indicando que tenga una orientación de 6 relacionado a lo que estamos solicitando. Pero si se incrementa más, entonces estará más ajustado a nuestro prompt. Y si nuestro prompt no es detallado, posiblemente los resultados no serían buenos. Y como mi prompt es simple, es por ello que le dejo a esa escala, para que la IA me ayude en los detalles. Ahora sí, presiono ejecutar. Ya me devolvió el resultado, que no demoró más de 5 segundos. Para tenerlo en pantalla completa, presionas el botón derecho sobre él y abrir imagen en una pestaña nueva. Presionamos y aquí podemos ver la imagen. Esta es la imagen que se ha creado, que me parece muy impresionante y completamente gratis. En caso que desees descargar el archivo, puedes hacerlo directamente desde aquí o te vas a la herramienta y presionas el botón de descargar y de esta forma lo descargas. Nuevamente estoy en Hugging Face, pero ahora vamos a revisar otra herramienta. La herramienta es de imagen instantánea. Voy a ingresar, hago clic sobre él, pero manteniendo presionado la tecla control para que se abra en una nueva pestaña. Aquí tenemos, presiono sobre esta opción o pestaña y está cargando la herramienta. Una vez cargado, en esta parte de aquí escribimos el prompt, voy a pegar. Una vez escrito, seguidamente vamos a pasar a las opciones avanzadas. Presiono sobre esta opción y lo primero que te pide es que si deseas usar un prompt negativo, lo voy a dejar en blanco, pero en caso que deseas hacerlo, lo escribes y lo activas. Seguidamente puedes seleccionar el estilo de la imagen. Aquí tenemos todos los estilos que te da. Tenemos cinematic, realista, anime, entre otros. Voy a ponerlo realista. Después puedes añadir un seed o dejarlo en aleatorio. Como es la primera imagen, lo dejo en aleatorio. Y también puedes cambiar el ancho y el alto de la imagen. En pasos lo voy a dejar tal como está. Y luego presionas ejecutar. Ya tenemos los resultados. Lo ha creado rápidamente. En pocos segundos ha generado esta imagen. No tuve que esperar casi nada. Solamente unos 5 o 6 segundos. Y ya lo tenemos. Lo maximizaré para que puedas visualizarlo bien. Abrir imagen, una pestaña nueva. Y aquí lo tenemos. La imagen está perfecto. Son 3 perritos que están sobre la nieve y la simetría entre uno y otro es coherente y adecuado.
no existe ninguna imperfección en esta imagen. Y para descargarlo podemos hacerlo desde esta misma ventana, o también nos vamos a la herramienta y presionamos el botón derecho guardar imagen como. Ahora te mostraré cómo utilizar otra herramienta, específicamente estable difusión. Para esto regresamos a Hugging Face y aquí para buscarlo vamos a utilizar la herramienta de buscar. Escribimos estable difusión. Una vez escrito te muestra todas las opciones que puedes utilizar. En este caso utilizaré estable difusión 2.1, presiono la tecla control y clic sobre él para que se abra en una nueva pestaña. Aquí tenemos la nueva pestaña y esta es la ventana para poder crear las imágenes. Aquí debemos escribir el prompt. He pegado el siguiente prompt. Seguidamente puedes añadir un prompt negativo y para ir a controles avanzados bajas un poco y haces clic en esta opción. Aquí puedes intercambiar la escala relacionado al prompt. Si deseas puedes incrementarlo un poco más, pero lo dejaré tal como está y presionaré el botón generar la imagen. Mientras esperamos los resultados y de paso vas a ver cuánto tiempo demora en crear las imágenes, esta herramienta también te permite ingresar a una plataforma más detallada. Aquí si hacemos clic en esta opción vamos a ingresar a esa herramienta donde tiene más opciones y estas son las imágenes que se han generado. Son 4 imágenes y si deseas verlo más grande haces clic sobre él. Pero en caso que deseas probar esta misma herramienta pero con mayor opciones, entonces haces clic en esta parte de Dream Studio Beta. Esta es la ventana que carga y aquí puedes utilizarlo con mayor detalle. Pero antes de usarlo debemos registrarnos. Para eso hacemos clic en ingresar. Aquí te va a indicar que puedes ingresar con tu cuenta de Google o con Discord. Ingresaré con mi cuenta de Google. Una vez ingresado, aquí vamos a escribir el prompt. Voy a pegar el mismo prompt que el anterior y también podemos añadir un prompt negativo. Lo voy a dejar tal como está, en blanco. Seguidamente podemos también subir una imagen de referencia para que en caso genere el nuevo prompt tome en consideración con la imagen que queramos. Pero como no tengo ninguna imagen relacionada a lo que estoy solicitando, lo voy a dejar vacío. A continuación podemos cambiar el tamaño de la imagen. En este caso está de modo cuadrado, como lo visualizo aquí. Pero si lo movemos más hacia la izquierda, lo estamos volviendo más panorámico, como puedes visualizarlo. Pero si quieres más vertical, deslizas hasta este lado. Lo voy a dejar en modo panorámico. También puedes incrementar la cantidad de imágenes a crear. Puedes hacer que en un solo prompt se ponga 5 imágenes, 7 o quizás menos. Una vez asignados los parámetros, presionas el botón crear. Y tenemos los resultados. Aquí visualizamos, presiono sobre esta opción, podemos ver la imagen del avión. Para poder ver la otra imagen, presiono sobre esta opción. Y como dije al inicio, tenemos varias herramientas para poder... Y como mencioné al inicio, aún hay varias herramientas que te permiten crear imágenes con un solo texto. Las que te mostré son solo 3, pero hay mucho más. Solo es cuestión de que empieces a indagar y buscar cuál se adecua más a tus necesidades. ¿Qué te parece esta súper herramienta? Déjame tus comentarios. Y antes que te vayas, si te sirvió este video, dale un me gusta, a la vez suscríbete. Hola, mi nombre es Ana. Soy un avatar y fui creado para mostrarte que tú también puedes crear un avatar similar. Si quieres aprender a crear un avatar hablante como yo y completamente gratis, en este tutorial aprenderás cómo hacerlo. La herramienta que te permite crear avatar completamente gratis es... Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial.